Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alejandra de la Paz, la directora del Museo Franz Mayer, y me da muchísimo gusto pues darle la bienvenida a Alonso de Garay. Alonso, bienvenido pues a esta conferencia virtual, y Andrea Griborio, directora de Mextrópoli. Andrea, también pues muy bienvenida, y sobre todo pues agradecerles a todos ustedes el que nos acompañen en esta conferencia de prensa virtual que nos permite pues darles a conocer y que nos ayuden a difundir la nueva exposición que el Museo Franz Mayer estará abriendo al público el día de mañana, y la cual permanecerá en exhibición hasta el 24 de octubre, o sea que tenemos varias semanas para poder acercar, para que los visitantes se puedan acercar pues a un proyecto que nos entusiasma mucho. Comentábamos justo antes de abrir la sesión cómo hemos sido perseverantes, ¿no? Y obstinados en continuar dando contenidos culturales, vitalizando los museos y las distintas plataformas de discusión en torno al arte, al diseño, a la arquitectura. Y en este caso, pues sí, agradecer muchísimo a Alonso la enorme paciencia y pues la tenacidad con la cual hemos trabajado este proyecto, a pesar de continuar inmersos pues en una situación difícil. Así es que muchísimas gracias, ¿no? Pues les comentaba que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes que a partir del día de mañana inauguramos una exposición sobre arquitectura. Como es usual, el Museo Franz Mayer una vez al año, si no es que más, pero por lo menos una vez al año, como parte de sus líneas curatoriales y de trabajo, y muy de la mano con Mextrópoli, lo cual nos da muchísimo gusto, pues hemos dedicado un espacio de tiempo a enfocarnos en el tema de la arquitectura, ¿no? Tratando de acercar a los visitantes de una manera pues mucho más puntual y mucho más en profundidad al trabajo que distintos arquitectos y arquitectas, distintos talleres, distintas oficinas de arquitectura están realizando en distintos puntos del país, y en algunos casos pues también con enfoques internacionales. Así es que pues nos da muchísimo gusto que este año sea pues el taller ADG, encabezado por Alonso de Garay y por un amplio equipo, que ya Alonso pues nos comentarás tú cómo trabaja el taller ADG, pero nos da muchísimo gusto que el Franz Mayer pueda abrir las puertas a esta exposición que realmente quedó muy, muy bonita, que se llama Procesos Transparentes, ¿no? Que de alguna manera permite pues evidenciar estas direcciones que tienen los procesos creativos y los procesos de conformación de un proyecto arquitectónico, ¿no? Desde estos trazos iniciales que simple y sencillamente pueden ser como bocetos, como pequeños alientos creativos, hasta pues la concreción del proyecto en estas pues 39 maquetas realmente espectaculares que a través de una selección de tipologías de proyectos arquitectónicos nos van permitiendo pues un recorrido realmente muy interesante sobre pues cerca de 10 años de trabajo de taller ADG, proyectos muchos de los cuales pues por fortuna ya vieron la luz, algunos que están en proceso de ver la luz y algunos otros que se quedaron pues en esta etapa de conformación de proyecto creativo, pero que todavía no tiene pues esta materialidad ya del proyecto arquitectónico construido, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nos parece que es una muestra que nos permite pues ser una vez más partícipes de esas discusiones que le interesan al museo, que le interesan a Mextrópoli, que por supuesto le interesan a Arquine, ¿no? Quien también se ha dado la tarea de editar un libro realmente muy, muy bonito y muy completo sobre el trabajo de Alonso de Garay y del taller ADG como sus proyectos arquitectónicos.
y que pues el museo sea parte un poco de estas discusiones en los que qué significa la arquitectura, cómo está vinculada la arquitectura con el diseño, cómo está vinculada con otros aspectos que tienen que ver con el urbanismo, con la planeación, con la conformación de ciudades, con la conformación de espacios habitables que nos sean muchísimo más gratos, cómo contribuye también a la solución de problemas sociales o de problemas de vivienda o de problemas de generar un espacio muchísimo más amable para que las personas lo podamos habitar, y también, pues sin lugar a dudas, la huella importantísima que algunos de estos proyectos arquitectónicos de Tallera de G han dejado en términos de la conformación de espacios públicos, ¿no? Y que de alguna manera pues son estos proyectos que son mucho más visibles para el conjunto de la sociedad y que realmente nos entusiasma mucho que pues este talento arquitectónico se ponga en juego para enriquecer los espacios públicos y enriquecer la trama pues de ciudades que requerimos que sean de alguna manera distintas, ¿no? Mucho más vivibles, mucho más transitables, y sobre todo pues creo que la pandemia COVID-19 también ha tenido un impacto en cómo se concibe la arquitectura. Así es que pues nos da muchísimo gusto que a partir de mañana y hasta el 24 de agosto puedan todos los asistentes al museo pues disfrutar de esta vinculación que hace el Franz Mayer con la arquitectura y sus colecciones de artes decorativas, sus exposiciones de diseño, etcétera, ¿no? Sí quisiera resaltar que el museo ha trabajado pues de una manera muy cuidadosa y con muchísimo empeño para ser un espacio seguro, ¿no? Cuidamos recorridos, cuidamos los aforos, cuidamos las medidas de ingreso. Tenemos la fortuna de habitar un espacio maravilloso que es este Museo Franz Mayer con este claustro central que permite una circulación de aire, lo cual nos hace realmente un espacio de reconexión y de disfrute del arte, de la arquitectura, del diseño, bajo un esquema de muchísima seguridad, ¿no? Sí quisiera compartir con todos ustedes y que nos ayuden a transmitir a los visitantes que realmente nos tomamos muy en serio el tema de la seguridad y que por lo tanto hemos conformado protocolos, medidas, mecanismos que ayuden a que la visita sea sin lugar a dudas segura, ¿no? Continuamos trabajando horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde entre semana, los fines de semana estamos hasta las 6 de la tarde y pues realmente sí los invitamos a todos y a todas a que se acerquen a esta fantástica exposición de Tallera de G. Y pues ahora me gustaría darle la palabra a Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, con el fin, Andrea, de que nos puedas un poquito platicar el proceso de selección de Tallera de G, cómo se inscribe en esta edición muy particular de Mextrópoli, que como comentábamos, pues, ha sido un Mextrópoli extendido a lo largo de varios meses y un poquito qué esperar, no solo de la publicación de Tallera de G, sino también pues de la exposición. Gracias. No, muchas gracias a ti, Alejandra, no solamente por esta oportunidad, por darnos la palabra, sino por también todo el apoyo que desde el Museo Franz Mayer siempre le han brindado a todas las actividades de Mextrópoli. El Museo Franz Mayer siempre ha sido una de las sedes principales desde que nació Mextrópoli en el año 2014, esa primera edición del Festival de Arquitectura y Ciudad, ya albergaba de alguna u otra manera siempre distintas actividades, diversas exposiciones, siempre dándole espacio a la arquitectura de calidad y entender también la arquitectura como un diseño más, como una industria creativa, como algo que producimos y que por tanto también es un bien cultural. Y en este caso, en el caso específico, el trabajo de Tallera de G para Arquine, pues es un honor presentarlo. Arquine siempre se ha caracterizado, bueno, Arquine y el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, por poner atención, por mirar, por buscar esas prácticas de arquitectos, no solamente los grandes arquitectos, sino esos nombres, digamos, que están haciendo un trabajo bueno, que están haciendo un trabajo consecuente, responsable, serio,
y sin duda estos 10 años que se materializan y que se pueden ver en la exposición que abre sus puertas mañana en el Franz Mayer, son una muestra muy clara de un súper trabajo que es el que desarrolla el taller ADG, de Alonso de Garay, un trabajo donde además podemos ver esa seriedad, ese compromiso con la buena arquitectura, no solamente en unas casas fantásticas, en unas tipologías, digamos, más domésticas, sino también en grandes proyectos de escala urbana, algunos que además que ya forman parte del colectivo de la Ciudad de México, como puede ser el Estadio de los Diablos Rojos, con el que seguramente, si no lo han visitado, pues seguramente muy pronto lo visitarán y sin duda formará parte de esos lugares icónicos de todos los ciudadanos, no solamente, digamos, del arquitecto como tema de arquitectura, sino que la arquitectura finalmente es esa herramienta, o para nosotros un poco la vemos como esa herramienta de transformación de las ciudades, también de la ciudadanía, que nos permite apropiarnos del lugar en el que estamos, sentirnos cercanos, sentirnos orgullosos, y sin duda arquitecturas de esas escalas más públicas pues forman parte o contribuyen a esa ciudad que estamos configurando y entre otras cosas, pues esa diversidad tipológica, esa diversidad de proyectos en un despacho tan joven como el de Alonso, es lo que nos hace pues poner la mirada en su trabajo, hacer ya, digamos, con su libro Taller ADG, que salió, lo publicamos a mediados del año pasado, en 2020, y es un libro pues que se los recomiendo muchísimo porque pues trae una serie de proyectos de todas las escalas, desde con diseños muy cuidados del detalle hasta estos megaproyectos colectivos, que sin duda alguna nos hacen recordar a todos los que nos interesa la cultura arquitectónica y el diseño, pues que finalmente en todo lo que hacemos y en lo que somos hay algo de diseño, no es un tema solo para ciertas élites, el diseño o la arquitectura de calidad no es un tema para quienes pueden pagarlo, es un tema que puede transformar vidas. Hay proyectos también, así como hay grandes estadios o casas unifamiliares o restaurantes en la muestra que van a ver, también hay proyectos pues, realizados en alianza con instituciones públicas como el Infonavit, que buscan la transformación de la vivienda como célula mínima, de entender cómo se puede aportar, cómo se puede dar un mejor espacio y eso yo creo que Alonso hablará mejor de su trabajo que nosotros mismos, y la exposición y el libro hablan por sí solo. Quiero también reconocer estos meses de trabajo que nos han permitido también, estos meses complejos, singulares. Ya hace un ratito justamente mencionábamos cómo nos ha tocado pues reinventarnos, repensar ciertas cosas. Esta es una exposición que la hemos ido de cierta manera también madurando en el tiempo, pues las mismas condiciones de semáforos, de la ciudad, de todas estas complejidades que se introdujeron en nuestro día a día desde hace más de un año, nos han hecho ir madurando también esta exposición, darnos el tiempo para pensarla, para entender cómo podíamos ofrecer al público pues una manera más cercana y más interesante de entregar estos contenidos. Si bien están las maquetas, también hay otras herramientas, otros dibujos que precisamente muestran ese proceso que hay detrás de cada proyecto arquitectónico, sin importar la escala. Y creo que por eso un poco el nombre también de la muestra, lo que interesa es un poco entender que esa transparencia de los procesos, esa frescura que debe haber en esas primeras líneas y en esos proyectos ya finales. La exposición sin duda es una joya. Nosotros desde Mextrópoli pues estamos sumamente contentos también de poder, de poder seguir abriendo estos espacios, generando estos momentos para detenernos a entender y a mirar la arquitectura como esa herramienta de transformación social, como esa disciplina que nos permite identificarnos con las ciudades que habitamos. Cada día más, y después de estos meses que nos ha tocado, no sé, irnos a nuestras casas, repensar nuestras maneras, finalmente esta pandemia nos ha obligado a repensar las maneras en cómo ocupamos los espacios, en cómo ocupamos los espacios de oficina, los espacios domésticos y sin duda el espacio de la ciudad. Hemos visto cómo la ciudad se ha ido transformando a lo largo de estos meses, cómo
nos hemos apropiado más de los espacios públicos, de los espacios abiertos, y sin duda esto, el seguir generando espacios desde Mextrópoli, desde este festival de arquitectura y ciudad que siempre ha tenido como lema "Vive la ciudad extraordinaria". Hoy nos invita la pandemia a vivir la ciudad de una manera extraordinaria también, fuera de lo que estábamos acostumbrados, pero para reinventarnos y para seguir poniendo sobre la mesa esos temas que para nosotros son fundamentales a la hora de construir la disciplina que hacemos, de llevarla también, de entender que, de llevarla más a la ciudadanía y que no se, y borrar un poco esa barrera que parece haber cuando hablamos de arquitectura, que siempre pareciera que fuera como algo inalcanzable para la mayor parte de la sociedad. Esa es una de las iniciativas o de los objetivos que siempre hemos querido desde Mextrópoli. Y estos meses, ahora en agosto y en septiembre, vamos a estar no solamente con esta exposición en el Franz Mayer, sino, bueno, un poco para toda la prensa, inaugurando otras exposiciones con diversas conferencias. Vamos a seguir con formatos híbridos en los cuales tendremos actividades presenciales, con aforos controlados, con las medidas sanitarias indicadas, necesarias para no correr ningún tipo de riesgo, pero también seguiremos pues con diversas actividades en línea que nos permitan seguir discutiendo, seguir reflexionando y sin duda seguir con esta iniciativa, este interés que tenemos desde Arquini y desde Mextrópoli, que es la construcción de cultura desde la arquitectura, entender cómo podemos contribuir al pensamiento urbano, a ser mejores ciudadanos, a entender que la arquitectura es una herramienta que nos ayuda a la transformación de los espacios públicos desde las discusiones, desde la reflexión, con diversos expertos, y pues ese programa lo estaremos compartiendo con todos ustedes, y quiero agradecerles también el que siempre estén atentos a lo que hacemos, a cada una de las actividades. Y bueno, y sobre todo invitarlos, yo no sé, algunos sé que van a visitar la exposición el día de hoy, si no van el día de hoy, pues vayan en los próximos días, porque además, como bien ya mencionaba Alejandra, forma parte de una de las exposiciones que está en este museo, que además tiene otras muestras sumamente interesantes, fortaleciendo toda esta idea de diseño y de las artes creativas que ha caracterizado la excelencia de lo que siempre muestra el Museo Franz Mayer. El trabajo de Alonso lo verán, va a hablar por sí mismo, lo verán ustedes, lo verán a través de esas maquetas, de esos dibujos, también a través del libro que la verdad estamos muy contentos con el resultado. Es un libro sumamente cuidado, fantástico, un objeto maravilloso. Y bueno, y un poco, no sé, creo que le doy la palabra a Alonso para que él nos cuente también un poco mejor su experiencia, qué han sido para él, lo que han significado estos 10 años de trabajo, y también el ser parte de, pues, con esta exposición de esas personas o de esas muestras que han pasado por el Museo Franz Mayer, que sin duda siempre ha estado atento a lo mejor de la arquitectura y el diseño. Muchas gracias, Andrea, gracias, Alejandra. Pues primero agradecerles a ustedes, a Arquini, a Mextrópoli, a Andrea, a Miquel Adria, por haberme seleccionado, por haberme propuesto para esta muestra, y por supuesto a Alejandra de la Paz y al Museo Franz Mayer por habernos recibido y abierto las puertas. Para nosotros es bien importante tener este tipo de foros, este tipo de lugares donde podamos de alguna forma exhibir proyectos. Como bien decía Alejandra, muchos están construidos, unos están en proceso y otros simplemente se quedaron en el camino, y el tener un foro abierto donde la gente pueda conocer proyectos a los que les dedicamos gran parte de nuestra vida creándolos y haciéndolos, pues es muy satisfactorio. Muchas gracias por eso. Platicando un poquito de cómo nace, cuando nos invitan a hacer esta exposición, como muchos sabrán, en arquitectura se genera muchísimo material visual, porque es la forma en la que los arquitectos expresamos nuestras ideas, es a través de la parte visual. Entonces, desde dibujos, desde pequeños bocetos, croquis, diagramas, collages, maquetas, renders, fotografías, bueno, se genera una cantidad de material visual, y
y entonces empieza el problema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a exhibir de todo el material que hemos generado durante estos 10 años? Creo que escogimos exhibir dos partes. La primera parte tiene que ver con la idea inicial, ¿no? Con ese primer servilletazo, boceto, garabato que se hace cuando se viene la primera idea de lo que queremos proponer. Muchas veces sale hasta en la misma plática inicial con el cliente, ya tienes una idea de lo que quieres hacer y no necesariamente eso siempre termina en donde termina el proyecto, pero no lo podemos evitar como arquitectos, como creativos. Luego se vienen las ideas y empezamos a echar a andar la imaginación. Entonces, exhibimos una parte de bocetos más pequeña que tiene que ver con los 10 proyectos que estamos publicando en el libro de Arquine, en donde pues, se muestra esa parte inicial, la parte conceptual, el primer boceto o la idea que surgió. Y luego y la segunda parte tiene que ver con la idea final, con lo último, con lo que quedó, como terminó el proyecto, ¿no? Que es la maqueta. Nosotros entendemos la maqueta más como esa parte final del proyecto, porque para los que no son arquitectos, pues a lo largo de la vida, los arquitectos en un inicio usábamos las maquetas, o mucha gente las sigue usando así, para ir creando el proceso, para ir conceptualizando la idea. Y se utilizan maquetas más volumétricas, más con menos detalle, pero van siendo soporte para ir creando el proceso. En nuestro caso hemos encontrado la tecnología una gran herramienta para sustituir como toda esa parte. Hemos encontrado mucha eficiencia y mucha sinergia con la tecnología para poder hacer nuestros procesos creativos, pero donde sí nos ayuda muchísimo es en la parte final, es qué pasa con ese proyecto que ya está dibujado, que ya están los planos, que ya lo tenemos no nada más en la cabeza, sino en un paquete de planos que se va a entregar para ser construido al equipo de construcción. Ese mismo paquete de planos, esa misma información, se la damos a la gente de maquetas y con esa información construyen una maqueta. Entonces, nos sirve muchísimo para construir por primera vez el proyecto y encontrar todos los errores y todas las partes. Muchas veces son errores de dibujo, muchas veces el plano no estaba bien y por eso así se construyó la maqueta. Y muchas veces pues son errores de proyecto que nos ayudan a entenderlo más fácil, a decir, híjole, pues esto no, aquí no funcionaba esta ventana, aquí no funcionaba esto, la rampa no hace sentido. Muchos detalles que no es hasta que lo ves completamente construido por primera vez que nos damos cuenta. La gran mayoría de las maquetas que estamos exponiendo están llenas de errores. Probablemente nadie los vea o algunos los verán, algunos con lente más crítico van a encontrar muchos errores. Y eso es lo que a nosotros, para lo que nos sirven las maquetas. Ninguna de las maquetas que se van a exponer son maquetas finales, maquetas de venta, maquetas de presentación. Son maquetas que hacemos para nosotros mismos con mucho detalle, pero muy monocromáticas, sin materiales, sin nada. Simplemente es para entender todo eso que hicimos, cómo se ve y cómo quedó, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos interesó exponer pues eso, es esa parte nada más de todo nuestro proceso. Y el proceso transparente tiene que ver mucho más con nuestra forma de trabajar, en donde somos muy abiertos, muy sensatos con la forma de diseñar y muy transparentes. Y por eso es una muestra que queremos poner. Desgraciadamente, como dije al inicio, no podemos poner todo el material y todo el proceso completo porque pues, sería muchísimo que exponer, pero creemos que en este resumen de objetos, de maquetas y dibujos que se expresan en esta sala, viene muy claro, se va a poder entender muy bien nuestro trabajo, nuestro proceso.
Es un honor para nosotros estar en este museo y es para nosotros también pues una gran oportunidad de que la gente pueda ver y conocer más de lo que se puede ver hoy en día, porque como dije, muchas cosas no están construidas y aquí se van a poder exhibir. No sé si sigamos mejor en un proceso ya como de preguntas y respuestas para atacar cosas más precisas. Pues mil gracias, Alonso. Sí querría yo antes de darles la palabra a todos y a todas ustedes para que preguntas, dudas, comentarios, pues encantados de la vida nos los compartan, ya sea habilitando sus pantallas y micrófonos o a través del chat que está presente pues también en la plataforma, que podamos pues continuar esta conversación, pero a mí sí me gustaría puntualizar dos cosas. Bueno, la primera de ellas es que esta selección que acabó haciendo Alonso y Taller ADG y su equipo de cómo presentar parte del proceso creativo, que obviamente es muy amplio y complejo, como bien lo indicaba Alonso, el resultado final es profundamente estético. Entonces realmente es muy bonito cómo quedó la sala, ¿no? Que creo que también abreva mucho justo a ese proceso final que supongo yo los arquitectos quieren crear con sus proyectos, ¿no? Que son como estos espacios que te invitan, ¿no? Estos espacios que te comunican. Entonces realmente la sala quedó pues muy bonita, presentada con esta como pequeña ciudad en realidad, ¿no? Totalmente focalizada a través de luces. Entonces realmente pues estamos muy contentos con este resultado, pues no solamente de contenido y conceptual, sino también museográfico, que permite pues que sintamos pues este impacto que tienen estas maquetas, Alonso, que tú dirás que los de Con Ojos Críticos encontrarán muchos temas ahí a discutir desde el punto de vista arquitectónico, pero que la verdad son una maravilla, ¿no? Es realmente son de una factura genial. Así es que pues sí quería como comentar un poquito eso. Y justamente otro de los puntos, pero estoy viendo aquí que ya Viridiana Contreras de Milenio lo está preguntando, Alonso, que dice, son más de 30 maquetas, ¿de qué proyectos son y cuáles llegaron a realizarse? Entonces, si nos pudieras, pues, brevemente comentar justamente como la tipología, ¿no? De los proyectos reunidos en proceso transparente. Claro, son distintas tipologías. Tenemos una sección de maquetas. Hemos hecho 3 estadios. Los 3 están construidos y hay una sección como de esa parte de espacio público, de espacios deportivos. Hay una sección de parte residencial, de casas y edificios residenciales. La gran mayoría están construidos. Hay una sección de concursos en donde tenemos muchos concursos que se quedaron en el camino, pero que hicimos proyectos que valían mucho la pena y que son dignos de exhibirse. Museos, tenemos centros culturales, auditorios. Tenemos una sección también que bien explicaba Andrea, de toda esta parte, esta colaboración con la vivienda social, vivienda rural, en la que hemos participado con fundaciones como Piensa Sostenible, con instituciones como Infonavit, en donde exhibimos modelos de vivienda social que hemos nosotros desarrollado y algunos también tipologías de proyectos que hemos hecho de conservación patrimonial, edificios de valor patrimonial que hemos rescatado y que le hemos vuelto a dar vida. Básicamente, bueno, una sección también de usos mixtos, ¿no? Tenemos algunas torres de usos mixtos que hemos hecho y algunos proyectos de usos mixtos también. Básicamente esas son como las distintas tipologías que hemos trabajado.
Gracias, Alonso. No sé, Viridiana, si contestamos tu pregunta. Muchísimas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario, pregunta, duda. Los Yo, vemos. hola, buenos días. Soy Lili Ponce, reportera del periódico 24 Horas. Tengo una pregunta acerca de el nombre de la exposición que se llama Procesos Transparentes. Debe su nombre a que en ella son maquetas en donde va a exponer todo ese proceso por el cual pasaron las maquetas. No, el nombre tiene más que ver con nuestra forma de trabajar, con nuestro proceso de trabajo, en donde, como explicaba hace rato, es un proceso muy transparente, muy abierto, muy flexible. No tenemos como una receta marcada de cómo atacar los proyectos, sino cada una tiene su propio proceso y sus propias formas de atacarlos. Son distintas preguntas que necesitan distintas respuestas. Nosotros en esta exposición estamos exhibiendo la primera parte, que es la idea, la primera idea y la última. Prácticamente estamos dejando un poquito en incógnita todo lo que sucedió en el inicio, en el Inter, ¿no? El primer boceto, la primera idea y cómo quedó. Eso es el tema. Básicamente nos hablamos de un proceso transparente porque es como nos podríamos caracterizar en nuestra forma de trabajar y nuestra forma de hacer arquitectura. Gracias. Gracias, Lili. Gracias, Alonso. Nos pide Viridiana si pudieras precisar cuáles son los 3 estadios construidos y que están presentes en la exposición. Sí, claro, el estadio Alfredo Harpelú, que hicimos en colaboración con FGP Atelier, el estadio Frainano y un estadio rural en un municipio de Nayarit, en donde que trabajamos en conjunto con Sedatu, un estadio en un pueblo en donde prácticamente la gente vive del béisbol y para ellos era muy importante tener un pequeño recinto donde jugar y donde hacer sus partidos y nosotros colaboramos con Sedatu para diseñar ese estadio también, un estadio muy chiquito y muy rural. Gracias, gracias, Alonso. Azanet Cruz del Heraldo de México nos pregunta cómo consideras que deben transformarse los espacios ahora con la situación del COVID-19, sobre todo en el tema de la vivienda, las escuelas y los espacios de trabajo. Creo que distintas tipologías tendrán como cosas más precisas, pero creo que en general quedó en evidencia con este proceso que vivimos de pandemia, en que los espacios públicos, los espacios abiertos más bien, son cada vez más importantes y deben de ser cada vez más valorados. Yo recuerdo muchas veces cuando diseñábamos edificios para algunos desarrolladores que integrábamos un balcón, nos decían, no, quítanos el balcón porque nadie lo usa y nada más lo tienen que barrer y nada más lo tienen que pagar, ¿no? Si no es una terraza formal grande que puedas amueblar y puedas salir y usar, mejor sin balcón porque nada más son una lata. Creo que todas estas formas de pensar con esta pandemia quedan en evidencia que no aplican para el futuro. Entre más espacios podamos generar de ventilación, de iluminación natural, de vegetación, lugares que tengan muy buena calidad espacial, van a ser cada vez más valorados. Y en cada tipología pues habrá cosas mucho más precisas, ¿no? Pero digamos, yo creo que en general esa va a ser la regla del futuro, ¿no? Gracias, Alonso. Yo digo, sumaría a Buenos esto. días.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Hola, buenos días. Soy Alexia Gamundi de Hiperborea Radio. ¿Cómo van a poder disfrutar las personas con discapacidad visual esta exposición? ¿Van a poder tocar las, los edificios, los dibujos? ¿Cómo es que van a disfrutar ellos de esta exposición? Alexia, mil gracias. Voy a permitirme contestar esta pregunta porque siempre tocas un tema que es fundamental en términos como de accesibilidad de distintos tipos de públicos a los museos, ¿no? Y pues efectivamente no puede haber una parte táctil en la exposición por la enorme fragilidad de las propias maquetas y que pues no permitirían esta interacción, ¿no? Nosotros lo que buscamos para propiciar una accesibilidad y que haya esta capacidad como de disfrute de todos los públicos es generar otro tipo de experiencias, ¿no? En este caso tienen que ser experiencias que de alguna manera sean pues mucho más narradas y por lo tanto pues tenemos mediadores especializados pues para trabajar justamente con grupos que requieren de otro tipo de apoyos para acercarse a estos procesos creativos y que de ninguna manera pierdan parte de la experiencia, ¿no? Entonces son como las narraciones que nos permitan en un momento dado pues adentrarnos muy específicamente a un cierto tipo de proyecto. Lo que está genial es que Alonso, todo su equipo, le ha permitido pues al museo acceder a una serie de fichas que todo el público podrá, quien pueda hacerlo, descargarlas en un móvil para que justamente tengan pues como toda la descripción de los proyectos. Para quienes no puedan tener eso, nosotros brindamos visitas especializadas y justamente uno de los talleres que vamos a generar tiene que ver con esta parte como mucho más táctil, que tiene que ver con los espacios, que tiene que ver con los volúmenes y la posibilidad de imaginar tu espacio, ¿no? A través de un juego, algo mucho más lúdico, con distintas cosas que sí puedes tocar y que puedes ir armando para poder imaginar cierto tipo de espacios que puedas compartir con otros. Así es que, pues efectivamente, en este caso, Alexia, tocas un punto súper importante que todos los museos tenemos que trabajar, que tiene que ver con cómo convertimos nuestros contenidos en contenidos muchísimo más accesibles para todo tipo de audiencias y en ese sentido pues estamos como trabajando muy atentos justamente para que no haya ninguno de nuestros eventos o de nuestras actividades que dejen de poder ser disfrutadas por alguien, ¿no? Y brindar en grupos mucho más reducidos, en momentos que pues sí se tienen que reservar desafortunadamente porque no podríamos tenerlos todo el tiempo, pero que siempre hay esta flexibilidad de poder justamente propiciar la accesibilidad a todos los públicos a nuestros contenidos. Tengo otra pregunta para el licenciado Alonso. ¿Cómo has construido algún edificio para personas con cierto tipo de discapacidad o alguna casa? No diré, o sea, en todos nuestros proyectos somos muy rigurosos con el tema de acceso libre. Trabajamos mucho incluso en algunos proyectos hemos trabajado incluso con la misma Fundación de Acceso Libre y siempre somos muy cuidadosos con esa parte. No hemos hecho ningún recinto especializado para gente de discapacidad, pero nos encantaría en algún momento poder contribuir con nuestras ideas en ese tipo de arquitectura. Gracias, Alonso. Gracias, Alexia. Quisiera yo nada más como sumarme un poquito a algo que dijiste, Alonso, y que tiene que ver con la pregunta que hacía Azanet del Heraldo, de cómo los espacios se tienen que ir adaptando a ciertas circunstancias. A mí me gustaría nada más que comentaras, porque me encanta ese proyecto, el de Un Cuarto Más, ¿no? Este proyecto en el cual pues se le da bueno, te dejo que tú lo expliques, ¿no? Porque creo que viene muy a cuenta en relación a estas preocupaciones de cómo convertir los espacios en realmente habitables. Claro, ese proyecto probablemente es de los más bonitos que hemos hecho, del que más
buen sabor de boca nos ha quedado a nosotros como taller. Un proyecto donde nos invita el Infonavit a crear una extensión a una vivienda social que tenía 35 metros cuadrados, una extensión de 9 metros cuadrados. Así fue lo que nos pidieron hacer. Para nosotros era la primera vez entrando a trabajar en una tipología como esa, y nos extrañó mucho porque dijimos, pues, ¿qué tanto podemos hacer con 9 metros cuadrados? ¿Qué tanto le podemos agregar, no? Además de un cuarto de 9 metros cuadrados, pues, ¿qué más podríamos agregarle a este proyecto? Y creo que ha sido de los resultados más padres. Hicimos un taller de ideas y estuvimos mucho tiempo rebotando. El día que conocimos la vivienda, era una vivienda en Temisco, en Morelos. Es un infierno de clima, hace un calor infernal, sobre todo en la época en la que fuimos. Y pues la casa era muy chica, carecía de ventilación, carecía de iluminación. Pues evidentemente la gente que vivía en ese prototipo de vivienda era un prototipo de Infonavit que había 300,000 prototipos de ese mismo. Ahí fue donde nosotros entendimos la importancia que tenía nuestra intervención, porque ese prototipo o esa intervención que hiciéramos le impactaría a 300,000 familias de una forma positiva. Entonces teníamos que realmente lograr algo que realmente ayudara, ¿no? Entonces hicimos una adición, un cuarto encima de la casa que también le agregó una pequeña doble altura que le generó una luz cenital que le daba luz a toda la vivienda. Le provocaba una ventilación natural que refrescaba la casa, incluso en los meses más calientes la casa se sentía fresca. Se le agregó se resolvió el problema de hacinamiento, que era básicamente para lo que nos habían invitado a resolver en una casa de una recámara donde vivían 6 personas de 35 metros cuadrados. Se le agregaron 4 personas más viviendo y durmiendo en cama. Hubo distintos aciertos que hicieron que esta vivienda se volviera de ser un lugar invivible a ser un lugar muy, muy agradable para vivir, con simplemente añadir un espacio de 9 metros cuadrados. Entonces, pues fue un proceso que nos gustó mucho, y a partir de esa casa seguimos colaborando en varios proyectos más con fundaciones y con el Infonavit para darnos nuestro granito de arena en estos proyectos que nos encantan. Mil gracias, Alonso. Bueno, yo ya estoy fungiendo aquí porque como me entusiasma tanto muchos de los proyectos, a mí también me gustaría, y pues nuestros amigos y amigas de la prensa pues no conocen todavía la exposición, a mí me gustaría también un brevísimo comentario en relación, sobre todo también que suma a esta pregunta de Juan Carlos Talavera de Excelsior, que quiere saber si puedes detallar algunos de los proyectos de valor patrimonial y comentar desde tu perspectiva qué elementos debe evitar la arquitectura en nuestro tiempo en las urbes como CDMX, pero justamente para la primera parte de esta pregunta, este proyecto fantástico de rescate el son jarocho que está realizando en Veracruz, y sobre todo para quienes nos interesa el arte y la cultura y sabemos los difíciles momentos que está atravesando este sector, pues si quieras un poquito comentarnos sobre esto, porque sin lugar a dudas es un proyecto de valor patrimonial en muchos sentidos, ¿no? Gracias. Claro, ese proyecto también es un proyecto muy bonito que estamos haciendo desde hace 2 años en colaboración con Natalia Lafourcade y con la Fundación de Piensa Sostenible, con la Fundación de Nido Social. Es el Centro de Documentación del Son Jarocho en Jaltipan, Veracruz. Es un centro que recopila o resguarda toda la documentación de la música jarocha de México. Y de alguna manera han hecho un gran trabajo, no nada más resguardándola, sino impartiendo talleres, impartiendo clases, promoviendo la música jarocha.
en México. Este centro, pues, desgraciadamente con los sismos, se cayó y resulta que Natalia Lafourcade es una persona que tenía mucha cercanía con ese centro. Ella no nada más estudió ahí, sino que es muy cercana a la gente que lo cuida y lo resguarda. Entonces se puso en su papel de decir, pues me toca levantarlo de nuevo, ¿no? Ya estaba completamente decaído. Entonces empezó a hacer una serie de conciertos y una serie de discos y de cosas para levantar fondos para construir este centro. Y en todo este esfuerzo me invitó a colaborar con el proyecto y con ideas de cómo pues no nada más hacer que este centro se vuelva a levantar, sino cómo puede perdurar por muchísimos años y cómo pueda además ser un lugar que se vuelva un atractivo turístico también, o un lugar donde la gente quiera ir a conocer, y gente que le interesa la música, que vaya y tome talleres, y que no nada más sea pues un centro que resguarda el contenido jarocho, ¿no? Entonces, llevamos un tiempo trabajando en conjunto, todo el equipo, y el proyecto está ya en construcción y está a meses de terminarse, y es un proyecto que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder colaborar. Respondiendo un poquito también a la pregunta de los edificios patrimoniales, creo que, y también a lo que venía con esta pregunta de cómo deberían de funcionar las ciudades, creo que tiene mucho que ver la respuesta, porque de alguna forma las ciudades tienen que dejar de crecer y se tienen que empezar o seguir renovando, seguirse. No es sostenible que se dejen morir colonias porque se están empezando a hacer nuevas en las periferias de las ciudades. Creo que más bien se tiene que volver a centralizar, tiene que volverse a rescatar las colonias, volver a seguir invirtiendo y recuperando pues, las zonas centrales. Y tiene mucho que ver con estos edificios que hemos hecho. Son edificios, particularmente en la colonia Roma y en la Condesa, que hemos rescatado, edificios de principios del movimiento de Art Deco, algunos, otros más de los años 20, como es el caso del pasaje del Parián, que está en Álvaro Obregón, el edificio de Oaxaca 31, que es más como de los 30, principios de los 40, el edificio de Choapan 44, que también es el final del Art Deco, el principio del modernismo. Tiene mucho que ver con toda la historia de cómo la ciudad ha ido creciendo, se ha ido formando, y que pues, creo que debemos de cuidarla y mantenerla y resguardarla, porque si bien las ciudades no son museos, ¿no? Son organismos que viven y que se transforman, y todo no se puede mantener de las cosas así de que no le toques ni un pelito, pero sí hay cosas que se tienen que preservar, y sí hay cosas que sí son parte de nuestra historia, de parte de la vida, de cómo se desarrolló la ciudad, y esas sí se tienen que conservar y de alguna forma se tienen que actualizar para que funcionen para la vida actual, ¿no? Pero me da mucho gusto ver cuando colegas míos los veo también haciendo este esfuerzo de recuperación de inmuebles y de patrimonios. Creo que entre más nos sumemos a esta causa, la ciudad pues va a salir muy beneficiada, ¿no? Gracias, Alonso. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hubiera más preguntas, realmente les agradezco mucho, Alonso, Andrea, habernos acompañado esta mañana. Por supuesto, a todos ustedes, los compañeros y compañeras de los medios, de verdad, muchísimas gracias.
¿no? Han sido absolutamente solidarios con el Franz Mayer, con muchos otros recintos, para continuar acercando nuestra oferta en momentos tan complejos a los distintos públicos, así es que estamos sumamente reconocidos realmente con la tarea que ustedes hacen, les agradecemos muchísimo. Para todos y todas, ya saben, visita especial, Museo Franz Mayer, Proceso Transparente Alonso de Garay, cuando quieran, nos contactan vía Frida Ramírez y vía Aarón, para que puedan, sin lugar a dudas, pues también disfrutar de esta exposición. Y como les reiteraba yo en un principio, pues el museo ha hecho un gran trabajo y continuamos haciéndolo para tratar de que pues todos podamos disfrutar de este acercamiento a la arquitectura, al diseño y al arte bajo esquemas que nos hagan sentir seguros, ¿no? Así es que pues esperamos a todos y a todas en el Museo Franz Mayer a partir de el día de mañana a las 11 de la mañana. Queda formalmente abierta al público, Proceso Transparente, Alonso de Garay, Taller ADG. Muchísimas gracias. Perdón, una última pregunta. ¿Las maquetas son 38 o 39? 38. Creo que la que generó la duda fui yo porque dije 39, ¿no? Ya me gustan tanto que quiero una más. Mil disculpas a los medios, son 38, ¿no? El autor lo certifica al 100%, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo nuevamente. Que tengan un muy buen día. Los esperamos en el Museo Franz Mayer y gracias por su cobertura el día de hoy. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Cuídense, Andrea. Gracias. Alonso, ahora nos vemos. Hasta luego.